La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia realizó una investigación para la generación de las 3 primeras variedades mejoradas de marañón adaptadas a las sabanas altas de la Orinoquia colombiana, llamadas Corpoica mapiria AO1, Corpoica yopare AO2 y Corpoica yucao AO3. Para la explotación comercial de estas variedades, es necesario mantener sus características sobresalientes, lo cual se realiza a través de la producción de plantas injertadas denominadas clones. Este es un sistema por medio del cual se inserta una rama del árbol llamada vareta de la variedad sobre otra planta producida previamente llamada portainjerto o patrón. Esta técnica permite la obtención de plantas genéticamente idénticas a la planta madre. Las semillas del patrón y las varetas deben ser adquiridas de viveristas registrados ante el ICA o de la entidad o institución autorizada para la distribución del material genético. Para la propagación de plantas injertadas, se ha usado tradicionalmente las bolsas plásticas donde se utilizan grandes volúmenes, entre 3.000 y 8.000 centímetros cúbicos de suelo. Los tubetes son contenedores de polipropileno reutilizables con forma de cono en la base, donde tiene el orificio de salida y con estrías internas que permiten la conducción de las raíces hacia abajo e impide el enrollamiento de la raíz principal. Estos tubetes contienen cerca de 300 centímetros cúbicos de sustrato que les confiere mayor facilidad en el manejo, mayor número de plantas producidas en menores espacios de vivero, menor costo de producción y transporte de la plántula, mayor protección del sistema radicular durante la producción, el transporte y siembra en campo de la plántula, uso de cantidades apreciables de materiales orgánicos livianos y biodegradables en la formulación del sustrato y el uso de recipientes reutilizables, haciendo el sistema menos agresivo con el medio ambiente. Para la localización del vivero se recomienda escoger un terreno plano o ligeramente inclinado con un buen drenaje, cercano a las fuentes de agua disponibles. Las áreas circundantes deben estar libres de malezas, plantas, árboles o construcciones que interfieran en la aireación, la luminosidad y la movilidad de los operarios. Debe estar cercado para evitar el ingreso de animales. La estructura del vivero debe considerar unas condiciones mínimas que permitan producir plantas injertadas de las variedades de marañón en tubete con la calidad sanitaria y fisiológica requeridas por el sistema, las cuales estarán en función de las condiciones climáticas de la zona principalmente. En la región de los llanos orientales, donde los periodos de lluvia son abundantes y prolongados por cerca de 8 meses al año, es indispensable colocar cubierta plástica transparente en el vivero de tal manera que se logre controlar la cantidad de agua y humedad, así como la luminosidad necesaria para el desarrollo y crecimiento de las plantas. La polisombra se ubica bajo la cubierta plástica a lo ancho del vivero y en sistema abatible, de tal forma que pueda ser recogida durante la etapa de desarrollo del patronaje y desplegada a partir del momento de inicio de la injertación para proteger los injertos de la luz directa. La mesa portatubetes es una estructura hecha en metal, madera inmunizada o cualquier otro tipo de material que sostendrá las bandejas o mallas donde irán suspendidos los tubetes a una altura de 1 metro del suelo. Las mallas pueden ser metálicas, eslabonadas u onduladas y plásticas. La malla ondulada cuadrada facilita el manejo de los tubetes y los mantiene en posición uniforme y equilibrada. La abertura de las mallas o bandejas dependerá de las dimensiones del tubete a utilizar. Para el anteriormente descrito, se recomienda malla ondulada cuadrada con una abertura de 2 pulgadas. El sustrato para la producción de las plantas injertadas de marañón es el elemento de mayor importancia,
dado que se constituyen el medio de soporte y nutrición para el desarrollo adecuado de la futura planta. Debe tener una composición propicia para el desarrollo libre de las raíces, adecuada capacidad de retención de agua, buen drenaje y poseer los nutrientes necesarios para su posterior desarrollo, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por Agrosavia con diferentes materiales, composiciones y nutrientes de los sustratos que permitieran lograr un adecuado desarrollo, sanidad y vigor de las plantas. Se recomienda la siguiente composición de sustrato: 40% de material inerte, cascarilla de arroz lavada, 40% de materia orgánica, gallinaza, bien descompuesta y seca, 20% de suelo, suelo virgen sin cultivar, 1 kilogramo de calfos, 3 kilogramos de cal dolomita y medio kilogramo de agrimins por cada metro cúbico de sustrato preparado. Las semillas utilizadas para la formación del patrón o portainjerto deben proceder de cultivares recomendados para la zona de siembra. El portainjerto recomendado para la producción de plantas bajo condiciones de la altillanura de la Orinoquia es el genotipo 3680, material criollo de alta productividad de semilla y rusticidad seleccionado para las condiciones de altos contenidos de aluminio, propios de las sabanas nativas de la altillanura. Los árboles son de porte bajo, altamente productivos, con frutos de pedúnculos rojizos, aperados y semillas pequeñas. Las llamadas varetas corresponden a las ramas de crecimiento vegetativo extraídas de la planta madre de la variedad a propagar por injertación. Estas ramas deben tener consistencia herbácea o semileñosa, con la yema apical entumecida, es decir, próxima a brotar, y hojas terminales maduras. Es muy importante que su diámetro sea compatible con el diámetro del tallo del portainjerto. Una vez llenados los tubetes, la semilla se coloca en el centro del tubete a unos 3 centímetros de profundidad, asegurándose que la cicatriz del pedúnculo quede hacia arriba. El riego debe ser localizado y solo lo suficiente para humedecer el sustrato. Aspersiones nebulizadas y generalizadas pueden generar condiciones de alta humedad en el ambiente del vivero, lo que favorece la aparición de enfermedades. La germinación y emergencia ocurre en la primera semana después de la siembra. Entre los 45 y 50 días posteriores a la siembra de la semilla, las plántulas de los patrones deben tener el tallo de 5 a 5 milímetros y medio de diámetro, una altura entre 20 y 25 centímetros y un número de hojas maduras entre 8 y 9, estando aptos para proceder a la injertación. Durante esta etapa no se requiere utilizar sombrío en el vivero. La selección del patronaje para la injertación deberá estar en función del diámetro de las varetas recolectadas. Estas plántulas deben ser vigorosas, sanas y tener tallo recto y único. Aquellas que no presenten el vigor suficiente, que estén deformadas, enfermas, cloróticas, con tallos múltiples o raquíticas, deben ser eliminadas. Una vez seleccionada la planta apta para injertar, se despunta dejando de 3 a 4 hojas bajeras. Enseguida se realiza un corte de la corteza del tallo a manera de bisel a una altura no inferior a 3 centímetros y no superior a 5 centímetros, donde coincida con el diámetro de la vareta. Luego se escoge la vareta del diámetro aproximado al del patrón. Esta vareta se corta aproximadamente de 8 a 10 centímetros de largo y luego se corta en tajos de la corteza en la punta de la vareta a manera de pala o bisel, sin tocar el corte para evitar contaminación. Enseguida se introduce la vareta en el corte del patrón, buscando un acople total de los dos tejidos. Luego se amarra el injerto con la cinta plástica, iniciando 1 centímetro debajo de la base del injerto y de abajo hacia arriba, superando 3 centímetros por encima del injerto, presionando fuertemente
para hacer que los tejidos se unan y formen los ligamentos perfectos. Luego se protege el injerto con una bolsa plástica transparente para evitar el desecamiento de la vareta y la acumulación de agua para evitar enfermedades. Las plantas injertadas se trasladan al vivero bajo sombra para protegerlos de la luz solar directa. A los 25 días de realizada la injertación, se revisa el prendimiento de los injertos y se retiran las bolsas de plástico. En este momento, se realiza el despunte del patrón en los injertos prendidos 10 centímetros por encima del injerto. 45 días después de la injertación se realiza un segundo despunte 2 centímetros por encima del injerto, cuando éste tenga de 4 a 6 hojas expandidas y ya pueda pasar a la aclimatación. La aclimatación de las plantas se realiza después de que el injerto posee al menos de 6 a 8 hojas expandidas, que dependiendo de las condiciones en que se desarrollaron los injertos, pueden ocurrir de 45 a 50 días después de la injertación y de 90 a 110 días después de la siembra de la semilla. La aclimatación consiste en recoger la polisombra del vivero para que entre la luz directa y las plantas se acondicionen para el trasplante a campo. Esta aclimatación puede realizarse por un periodo entre 10 y 15 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Durante esta fase, se retira la cinta plástica utilizada para el amarre del injerto. Baja velocidad en la operación de injertación. A mayor exposición de los tejidos al aire, mayor oxidación y pérdida de viabilidad. Imperfección y poca coincidencia entre los cortes realizados, tanto en la vareta como en el patrón. Amarrado inadecuado de la cinta, muy floja, permite ingreso del agua al injerto y poca adherencia de los dos tejidos. Desacierto en la selección de las varetas con el grosor adecuado en relación con el patrón. Alta temperatura y humedad relativa o extrema sequía del ambiente. Patrones y varetas con deficiencias nutricionales, poco hidratadas o con ataque de plagas o enfermedades. Inexperiencia y falta de práctica del injertador. Incomodidad para el injertador. El desarrollo, sanidad y adaptación en el campo de las plantas producidas en el vivero dependerá en gran medida de la aplicación de las recomendaciones dadas para la producción de plantas injertadas por el sistema de tubete, principalmente el uso del material genético registrado y recomendado para la zona de siembra. Viveros bien ubicados y aireados, libres de malezas y otras plantas hospedantes en áreas internas y circundantes, composición y proporciones del sustrato y uso de varetas sanas y vigorosas. La omisión de una o más de estas recomendaciones puede favorecer el surgimiento de problemas fitosanitarios en el proceso de producción de las plantas injertadas. Agrosavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.